Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. Damos la gloria a Dios, que Dios siempre está con nosotros, que su presencia no está limitada a un solo lugar, sino que su presencia está en todo lugar donde se invoque su santo nombre, ¿verdad? El nombre del Señor. Su palabra dice, ¿verdad? Que le dijo que llegará el tiempo en que no se adorará al Señor ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que en todo lugar donde se busque a Dios con todo el corazón, en espíritu y en verdad, ahí está la presencia de Dios. Así que en este momento su presencia esté de una manera especial sobre su vida, en su casa. Sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil y que por razones obvias nosotros en este momento estamos cuidándonos un poquito para luego retomar fuerza de nuevo cuando baje un poco esto. Y la presencia de Dios se manifiesta de una forma preciosa, maravillosa, especial y única cuando el pueblo de Dios está físicamente junto. Eso es una realidad. Pero sabemos que en este momento la misericordia de Dios se manifestará también en nuestras vidas, en nuestros hogares, dadas las circunstancias, ¿verdad? Dadas las circunstancias. Entonces, alabamos y bendecimos al Señor. ¿Qué le parece si leemos un salmo antes de comenzar esta hora de culto? Si leemos uno de los salmos de la palabra del Señor, yo le invito a que busque el Salmo 63. Es un salmo precioso que expresa la necesidad de Dios, ¿verdad? La necesidad que tenemos todos nosotros de Dios. Entonces vamos a comenzar con este Salmo 63. Dice así: Salmo 63, verso 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Oiga qué lindo estos pasajes, ¿verdad? Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Entonces vea qué maravilloso este salmo, ¿verdad? Como el salmista expresa que él tiene sed, pero no una sed física, ¿verdad? Su alma, su parte espiritual tiene sed de Dios, dice, ¿verdad? Y que él va a buscar a Dios, dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. O sea, él va a buscar a Dios aunque se esté atravesando un desierto espiritual, aunque la situación esté difícil, aunque hasta orar cueste, ¿verdad? Él va a buscar a Dios y él va a ver el poder y la gloria del Señor como la había mirado en otros tiempos en el santuario. Entonces esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Y después esa parte preciosa que dice él, ¿verdad? Has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me regocijaré, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué belleza, ¿verdad? Un varón, un hombre que no se avergüenza de decir,
Amo a Dios y mi alma está pegada a Él, ¿verdad? Qué hermosas palabras son estas. Vamos a orar, vamos a bendecir al Señor. Padre bendito, Padre maravilloso, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de invocar tu nombre, Señor. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se están conectando en este momento a esta predicación, a este momento de culto y de servicio virtual, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, que nunca nos dejarías, que nunca nos vas a desamparar y así lo creemos. Gracias, Señor, porque tienes bendición abundantes para nuestra vida, bendición tras bendición. Con todo nuestro corazón te bendecimos y te alabamos y te damos la gloria, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, en cada situación en la que en este momento están. Fortalece a los que están en prueba, Señor. Señor, calienta espiritualmente a aquellos que se sienten fríos, Señor. Quita toda apatía espiritual, Señor. Manifiesta tu poder sobre las emociones de cada uno de nosotros, Señor, dándonos victoria en el ánimo, Señor, dándonos victoria en la parte espiritual, mental, espiritual, emocional. Todas las áreas de nuestra vida sean fortalecidas en ti, Señor. Como dice tu palabra a través del apóstol Pablo, Señor, y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados para gloria de Dios. Sí, Señor, todo nuestro ser sea santificado, bendecido, fortalecido por tu presencia bendita. Mira, Señor, las peticiones del corazón, Señor, peticiones que mis hermanos tienen, situaciones que mis hermanos están atravesando, Señor. Sé su fuerza, sé su poder, sé su ayuda, Señor. Gloria a ti, Señor. Qué lindo verles conectados, hermanos, en este momento. Qué especial ver algunas de las caritas de ustedes, de las fotos de ustedes. Y yo aquí al frente viéndoles, me siento como predicándoles así físicamente, ¿verdad? Bueno, les amo mucho en el Señor. Les reitero mi cariño, mi amor en el Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Voy a darles un momentito para que todos tengan ese pasaje porque vamos a permanecer en ese versículo. Vamos a permanecer ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Dios Padre, el Dios verdadero, ¿verdad? Nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dice, por medio de Jesucristo. Y nos ha llamado, dice, a su gloria eterna. Tenemos la promesa de la gloria eterna, la promesa de una herencia en los cielos, ¿verdad? Dice, por medio de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Hay, hermanos, unas bendiciones que el apóstol Pablo expresa. Esta es una oración que hace el apóstol Pablo a la vez. Es un deseo que él está manifestando el apóstol Pedro es un deseo que él está manifestando por la iglesia del Señor, por los cristianos de su época. Él está manifestando este deseo y él lo comunica en una especie de bendición. Al final de cuentas, cuando usted bendice a una persona, deseo que Dios bendiga a esta persona con un carrito, deseo que Dios bendiga a esta persona con
con una casa nueva, deseo que Dios bendiga a esta persona con un buen trabajo. Al fin de cuentas, cuando usted bendice, usted lo que está haciendo es manifestando deseos sanos, deseos maravillosos para una persona. Muy bien, aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, está manifestando deseos que están en su corazón para quienes le escuchan. Y al ver estas palabras, hermanos, yo no puedo pensar como pastor en una mejor forma de pedir la bendición de Dios sobre una persona, dice. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Imagínense qué montón de bendiciones. Ahora, ¿por qué considero que estos deseos de Pedro, estas bendiciones de Pedro aquí exclamadas son importantes? Primero, porque aunque es un deseo que manifiesta Pedro, él en ese momento quizá no está percibiendo que es la voluntad de Dios lo que él está manifestando, que es la voluntad de Dios para los cristianos que le escuchan y para nosotros que él está manifestando, ¿verdad? Entonces, primero estas palabras, estas bendiciones son muy importantes porque es la palabra de Dios y nada puede superar la palabra de Dios. En segundo lugar, porque fueron las palabras inspiradas de un pastor, ¿verdad? Un pastor anciano, Pedro. Cuando él está pensando en su grey y él está pensando dar una bendición, la mejor de las bendiciones que pueda llegar a su mente y a su corazón, cuando él como pastor está pensando en eso, un pastor anciano, él dice, yo deseo que Dios les perfeccione, deseo que Dios les afirme, deseo que Dios les fortalezca y deseo que Dios les establezca. Ese es el corazón de un pastor que expresa su deseo de bendición para sus ovejas. Entonces, estas palabras inspiradas por este pastor anciano son también mis deseos, son también el deseo que tengo en mi corazón de que ustedes sean bendecidos de esta forma y de que mi propia vida sea bendecida de esta forma, ¿verdad? Con perfeccionamiento, ser afirmado, ser fortalecido y ser establecido. Bendiciones muy poderosas. Y la tercera razón por la que considero que esta bendición es importante es porque fueron las bendiciones finales de este hombre de Dios. Y usted sabe que siempre las últimas palabras de una persona antes de partir de este mundo son muy importantes. Y aquí las palabras de Pedro antes de partir manifiestan sus profundos deseos. Yo deseo, no voy a estar más con ustedes, pero yo deseo que sean perfeccionados, que sean fortalecidos, que sean establecidos, que sean afirmados, ¿verdad? Ok. También hay que hablar un poquito, hermanos, del término bendición, ¿verdad? El término bendición, propiamente la bendición viene de Dios. La bendición viene de Dios y solo Dios puede bendecir, ¿verdad? La bendición viene de Dios y solamente Dios puede bendecir. Eso debe estar muy claro, ¿verdad? La bendición viene de Dios y solamente Dios puede bendecir. Pero en segundo lugar, cuando un pastor bendice la vida de su pueblo, cuando un pastor desata bendiciones sobre su pueblo y sobre los hijos de Dios, sea que lo esté haciendo delante de la congregación, a toda la congregación, o sea que en algún momento hable con una persona y en un momento de oración lo bendiga, esas bendiciones no las hace en nombre propio, porque los pastores sensatos y entendidos en la palabra de Dios sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero cuando bendecimos a una persona lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos declarando los mejores deseos de nuestro corazón para una vida en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Desatamos esas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Es Jesucristo quien finalmente bendice y hace una realidad esas bendiciones. En tercer lugar, cuando uno como pastor, como siervo de Dios, como está haciendo Pedro aquí con sus ovejas, ¿verdad? Pronuncia las bendiciones a los hombres. Esas bendiciones no dejan de ser más que meros deseos si la persona no está dispuesta a recibirlos y alinea su vida para recibirlos, ¿verdad? Yo
puedo tener deseos de que Dios bendiga a una persona con la salvación de su alma, y hasta puedo decirle a la persona que Dios te bendiga y te dé la salvación de tu alma. Pero si esa persona no se dispone a recibir esa bendición, a arrepentirse y convertirse al Señor, esa bendición quedará en meras palabras en el aire, ¿verdad? Entonces, las bendiciones, cuando son pronunciadas por hombres, no dejan de ser más que los mejores deseos para su vida, y solo Dios puede concretarlas, ¿verdad? Y toda bendición por lo general están sujetas a la disposición de recibir esa bendición. Yo puedo declarar, digamos, prosperidad y puedo declarar poder de Dios sobre su vida. Pero ¿qué pasa si usted decide vivir en pecado? Si usted toma la bendición de no consagrarse a Dios, por más que yo tenga deseos y le bendiga a usted para que usted tenga una vida en el poder de Dios, eso no se va a concretar si usted decide andar en pecado. Entonces, las bendiciones de Dios funcionan de una manera especial, ¿verdad? La bendición de Dios, Dios la da, pero la persona tiene que tener la disposición y estar en armonía con Dios para que esa bendición se haga una realidad en su vida, ¿verdad? Eso es importante. Entonces Pedro aquí está declarando unas bendiciones poderosas sobre sus oyentes, sobre su grey, que Dios les perfeccione, que Dios les afirme, que Dios les fortalezca, que Dios les establezca. Y esas bendiciones serán una realidad en tanto y cuanto esas personas, esa grey, esos oyentes, se pongan en armonía con Dios para recibir esas bendiciones, ¿verdad? Dejando claro esas cosas, dejando claro esto, vemos, hermanos, bendiciones preciosas. Yo quiero hablarle de la primera bendición. Quiero hablarle del perfeccionamiento, la bendición del perfeccionamiento cristiano. La bendición del perfeccionamiento cristiano. Observe que dice: mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Entonces quiero hablarle de la bendición del perfeccionamiento. Y es, hermanos, un tema muy importante para la vida del cristiano. Es un tema que, si lo podemos entender bien, va a traer muchos cambios a nuestra vida, ¿verdad? Está diciendo Pedro, en otras palabras, que Dios te perfeccione. Que Dios te perfeccione. Dame una bendición, Pedro, sí, que Dios te perfeccione. Pastor Francisco, dame una bendición, que Dios te perfeccione, ¿verdad? Francisco, ¿quiere usted una bendición para usted misma? Que Dios me perfeccione. Perfeccionar quiere decir progreso, ¿verdad? Progreso en la vida, progreso hacia la perfección. Que Dios te perfeccione significa: no lo has logrado ya, pero que Dios lo haga, que Dios te vaya perfeccionando que Dios te vaya haciendo progresar hacia la perfección. Perfeccionamiento, escuche bien, tiene que ver cómo Dios nos va puliendo, cómo Dios nos va limpiando, cómo Dios nos va purificando, cómo Dios nos va haciendo mejores creyentes y más maduros. Entonces dígame usted, ¿puedo yo como pastor desear una bendición mejor que esta para usted? ¿Puedo yo desear algo para mi propia vida mejor que esto? ¿Podía Pedro desear una bendición mayor que esta para sus oyentes? No, ¿verdad? Que Dios te perfeccione. Entonces significa que Dios te pula, que Dios te limpie. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios te purifique, que Dios te haga mejor creyente cada día, que Dios te vaya haciendo una persona más madura en el Señor. Eso es purificar. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios te pula, que Dios te limpie, que Dios te haga mejor creyente, que Dios te haga más maduro, ¿verdad? Entonces, esa es la bendición que Pedro está pidiendo, es la bendición que usted debe anhelar, es la bendición que yo como pastor deseo para usted y para mí mismo. Que alcances un punto de desarrollo y madurez, ¿verdad? A veces yo pienso que el Señor, ¿verdad?, ve su iglesia y dice: qué tristeza, ¿verdad? Porque en esa congregación lo que veo es un kinder espiritual. Es un kinder espiritual. No hay creyentes maduros,
no hay creyentes que quieran purificarse, que quieran crecer, que quieran ser mejores creyentes, que quieran estar más puros, que quieran estar más limpios. Todos son niños en Cristo, es un kinder en ese lugar, ¿verdad? Entonces, el deseo de Dios y la bendición para nuestras vidas, la mejor bendición es que Dios nos perfeccione. Perfección y madurez son sinónimos en la Biblia. Siempre que usted encuentre la palabra perfección que tiene que ver no con Dios, sino con el ser humano, porque con Dios es la perfección en absoluto, pero cuando se refiere al ser humano, se refiere a madurez. Cuando dice la Biblia, vosotros que sois perfectos, está diciendo vosotros que sois ya maduros, ¿verdad? Entonces, perfección y madurez es sinónimo en la Biblia. Incluso la palabra restauración es sinónimo en la Biblia también. Algunas versiones traducen esta palabra por Dios te restaure, que significa, ¿verdad?, que Dios perfeccione, que Dios limpie, que Dios madure tu vida, que Dios te haga alcanzar un pleno desarrollo en la vida. Perfección y madurez son sinónimos en la Biblia y significa que Dios te otorgue crecimiento, que dejes de ser un niño en Cristo movido por cualquier cosa, que cualquier malentendido te haga fluctuar en la vida espiritual, que cualquier circunstancia y cualquier prueba te tire abajo, ¿verdad? Perfeccionar y madurar, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, porque vino una situación difícil a sus vidas, porque Dios no quitó un problema de sus vidas, porque Dios no les respondió una oración como ellos querían, porque están buscando a Dios y les vino un sufrimiento, una prueba, entonces dicen, me alejo del Señor, no quiero seguir con el Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en la Biblia perfeccionamiento y madurez son sinónimos, ¿verdad? Significa que Dios te otorgue crecimiento, que dejes de ser un niño en Cristo movido por cualquier circunstancia, ¿verdad? Movido por cualquier prueba. Perfeccionamiento significa cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, y esta es la clave, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para que nos parezcamos en carácter más a Cristo, ¿verdad? En carácter más a Cristo. Porque, hermanos, el deseo y la voluntad de Dios es ni más ni menos que usted y yo y cada cristiano nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Él lo declaró así en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que significa este pasaje, Romanos 8:29? Que Dios ha predestinado, que Dios ha puesto un destino previo para la vida de todo creyente. Y ese destino, ese propósito previo para la vida de cada cristiano es que se perfeccione, que madure mientras esté aquí en la tierra, que se vaya pareciendo un poquito cada día más a Jesucristo, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de razonar, ¿verdad? Qué alto tira el Señor, ¿verdad? Qué propósito más sublime el del Señor, ¿verdad? El Señor nos llamó, nos conoció desde antes que naciéramos, vea qué lindo, desde antes que usted naciera, Dios le conocía ya. Nos conoció y nos llamó y nos dijo, no solo te llamo para que seas salvo, te llamo para que crezcas, te perfecciones y te parezcas a mi Hijo. Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso tan imposible humanamente? Te dejo el Espíritu Santo, te dejo la tercera persona de mi ser en ti. Te dejo el Espíritu Santo y te dejo la palabra de Dios para que operen en tu vida y te vayas perfeccionando cada día. ¿Se da cuenta por qué Pedro no podía pedir una mejor bendición sobre los creyentes? La Biblia hispanoamericana lo traduce así: los destino a reproducir la imagen de Cristo. Los destino a reproducir la imagen de Cristo. Imagínense, Dios nos ha destinado a que nosotros reproduzcamos cada día más la imagen de Cristo. Es decir, el único Cristo que la gente puede ver es en usted y en mí, hermanos, en usted y en mí. La Nueva Versión Internacional dice, nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y me gusta esta palabra, ¿verdad? Este sinónimo de
de perfeccionamiento, transformarnos. El Señor dice que quiere que nos vayamos transformando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. El Señor dice que quiere que vayamos a su palabra y la veamos como un espejo y veamos en el fondo de ese espejo la imagen de Cristo. Y entonces en el espejo donde me estoy viendo, en el fondo, viendo la imagen de Cristo, yo tengo que arreglarme espiritualmente, estoy hablando metafóricamente, tengo que arreglarme viendo en el fondo la imagen de Cristo, arreglarme para ver de qué manera me parezco más a Cristo. Y dice que esta obra la hace el Espíritu Santo cuando nosotros entendemos que esa es la mayor bendición que se puede proclamar sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cómo hace Dios para perfeccionarnos o madurarnos? Porque Pedro dice: yo les deseo que ustedes sean perfeccionados, que Dios, que Él mismo, oiga, que Dios mismo sea el que les perfeccione. ¿Cómo hace Dios para perfeccionarnos o madurarnos? Bueno, hermanos, el mismo versículo 10 lo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después y solo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Esta es la parte que quizás no nos gusta, ¿verdad? Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. ¿Cómo hace Dios para perfeccionarnos o madurarnos, hermanos? Solamente dice a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. El sufrimiento es el cincel que Dios usa, hermanos, para perfeccionarnos. Es el sufrimiento. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué significa eso? Que Dios va a usar toda prueba. Que Dios va a usar toda adversidad en nuestra vida. Que Dios va a usar toda contrariedad en nuestra vida. Que Dios va a usar toda inconveniencia en nuestra vida. Que Dios va a usar toda persona difícil en nuestra vida. Y que Dios va a usar toda dificultad para perfeccionarnos, para poner en nosotros el carácter de Cristo. Imagínense a Jesucristo sentado en una silla. Imagínense usted sentado en otra. Y el Padre Celestial con un cincel en la mano, Y entonces el Padre ve a su Hijo y lo ve a usted y empieza a darle golpecitos a usted. Y por supuesto que esos golpecitos duelen porque van cayendo pedacitos de usted. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Está esculpiéndolo a usted para que se parezca a su Hijo Jesucristo. Y ese cincel que usa Dios se llama sufrimiento y no nos gusta, ¿verdad? Ahora, no todo sufrimiento viene directamente de Dios. Algunas veces sí. Pero no todo sufrimiento ni toda desgracia viene directamente de Dios. Pero Dios las usa. Como dice Rick Warren en su libro Vida con Propósito, Dios no desperdicia el dolor. Dios no desperdicia el dolor. El dolor llega a nuestras vidas. Muy pocas veces por una acción directa de Dios. Muy pocas veces. La mayor parte de las veces porque nosotros mismos hemos propiciado ese dolor y esa circunstancia con malas decisiones. Y otra de las veces por ataques directos del diablo contra nuestras vidas. Pero sea por lo que sea, por la razón que sea, Dios va a usar eso como su cincel para perfeccionarnos, para madurarnos. Entonces, mi hermano, Dios va a usar toda prueba, Dios va a usar toda adversidad, toda contrariedad que tengamos, Dios la va a usar. Toda inconveniencia, Dios la va a usar. Toda persona difícil en nuestra vida, Dios la va a usar. Toda dificultad la usa Dios para perfeccionarnos, para hacernos a la imagen de Cristo. Y dará golpecitos hasta que en esa área ya nos parezcamos un poquito a Cristo y respondamos de la forma adecuada. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, hermanos, quizá de momento la prueba nos golpea de una forma, ¿verdad?, que respondemos no de la mejor manera. Ese es el primer impacto. Y es normal que humanamente no respondamos de la mejor manera. Pero luego nosotros debemos de entender que Dios
aún esa situación que nos parece sumamente dura, Dios la puede usar y la quiere usar para transformar nuestra vida, para transformar nuestro carácter, para que nos parezcamos más a Dios. Entonces, nunca podremos ser perfeccionados excepto por el fuego, hermanos. Esto es palabra madura, ¿verdad? No vamos a poder ser perfeccionados de otra forma que no sea por el fuego. Usted es muy valioso para Dios. Usted es como oro y usted es como plata para Dios. Y el oro y la plata solamente se refinan por el fuego. Se meten al fuego y toda la escoria, toda la basura, todo lo que no es oro puro, plata pura, el fuego la deshace. El fuego la quema y queda el oro puro o queda la plata pura. Usted es plata y usted es oro para Dios. Entonces la forma en que Dios tiene para perfeccionarnos, hermanos, es el fuego de la prueba, el fuego del problema, el fuego de la adversidad. No hay otra forma de quitar la escoria y las impurezas de nuestra vida. Cuando nosotros atravesamos una situación muy difícil, una de las expresiones que a veces usamos es, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, tal vez no has hecho algo para merecer eso, pero ciertamente Dios, que no desperdicia el dolor, aunque Él no sea el que esté infligiendo directamente ese dolor, esa situación, si nosotros nos ponemos en armonía con Dios, esa prueba, esa adversidad no será desperdiciada, formará algo en nuestras vidas que nos haga parecernos más a Cristo, ¿verdad? Entonces, el horno de la prueba, el horno de la aflicción, ¿qué está haciendo? Perfeccionándonos, quemando las escorias, quemando las inmundicias, ¿verdad? Es a través de los moretones que nos quedan, ¿verdad? En los golpes de la vida, a través de esos moretones, a través de esas heridas, ¿verdad? Que nuestro corazón es mejorado y perfeccionado, ¿verdad? Hermanos, nosotros necesitamos pasar por tribulación para que por medio del Espíritu, el Espíritu pueda funcionar como un fuego refinador para nosotros, ¿verdad? Para que una vez purificados, una vez lavados, una vez perfeccionados, estemos en calidad de presentarnos, hermanos, delante del rostro de Dios, ¿verdad? Un día vamos a presentarnos delante del rostro de Dios y todas esas pruebas, todas esas adversidades, todo lo que pasamos en nuestro camino, eso que si nosotros nos ponemos en armonía con Dios, Dios lo usa para perfeccionarnos, para madurarnos, para limpiarnos, para hacernos mejores personas. Todas esas circunstancias usted vuelve a mirar hacia atrás y dice, ya yo no soy la persona que antes era. Desde que pasó tal situación, desde que pasé tales pruebas, Dios me enseñó esto, ya no soy igual, ya no pienso igual. Eso es perfeccionamiento, eso es madurez. La persona que no se alinea con eso, lo que hace es que se amarga consigo mismo y se amarga contra la vida y se amarga contra Dios, que es lo peor, ¿verdad? Entonces no crece, se queda estancado y amargado con Dios. Y Dios no quiere eso, sino que nosotros digamos, yo voy a colaborar en eso que Dios quiere hacer en mí, que es perfeccionarme. Y de ahora en adelante, las adversidades, las pruebas, las circunstancias, aún las personas difíciles, voy a tratar con la ayuda de Dios de tomar otra perspectiva y decir, ¿qué está queriendo Dios hacer con esto? ¿Qué estará queriendo hacer Dios con este compañero, con este jefe tan difícil? ¿Qué estará queriendo hacer Dios con estos familiares que constantemente me sacan de quicio? ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Los está usando Dios como cincel para cambiar algo en mi vida, para perfeccionarme? ¿Qué estará haciendo Dios con este dolor que estoy atravesando, verdad? Con esta prueba, con este horno de fuego. Bueno, Él nos está perfeccionando para que cada día nos parezcamos un poquito más a Cristo y para que estemos en condiciones de que si Él nos llama, ir a su gloria eterna en las mejores condiciones, ¿verdad? El carácter. El carácter de Cristo significa que a usted y a mí nos importe lo que a Cristo le importa. Eso es lo que Él quiere reproducir en nosotros, ¿verdad? Que a usted y a mí nos importe lo que a Cristo le importa. Que usted y yo pensemos y actuemos como Él actúe. ¿Cómo voy a pensar yo como Cristo? Bueno, el apóstol Pablo dice,
ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Cuándo se hace una realidad eso en nuestra vida? Cuando nos llenamos de tal manera de la palabra de Dios que la perspectiva del sufrimiento, de las pruebas, de los dolores, de las adversidades cambia. Y entonces entendemos que Dios usa esas cosas para perfeccionarnos. Él nos da la fortaleza para soportar. Él quita la prueba en el momento que ya no es necesaria y Él nos está perfeccionando, llevándonos a un punto de que nuestro carácter se vaya asemejando a Cristo, que nos importe lo que a Cristo le importa. Porque dice la palabra de Dios que muchos cristianos solo piensan en sí mismos, dice la Biblia. Cristianos que solo piensan en sí mismos, no piensan en lo que es de Cristo, es decir, no están siendo perfeccionados. Entonces, hermanos, tener el carácter de Cristo, parecernos más a Él, es que usted y yo nos importe lo que a Cristo le importa. Que a usted y a mí nos importe estar en la compañía del Padre Celestial, que a usted y a mí nos importe la santidad porque a Cristo le importa, que a usted y a mí nos importe las personas que no conocen a Cristo porque a Él le importan, ¿verdad? Entonces, esto es algo que Dios está haciendo, ¿verdad? Dios está más interesado en lo que usted es que en lo que usted tiene. Escuche bien esto. Dios está más interesado en lo que usted y yo somos que en lo que usted y yo tenemos. Profesión, casa, carro, títulos, dinero. Cuando nosotros nos toque partir de este mundo, cuando la muerte llegue a nuestra vida, no podremos llevarnos ni la profesión, no podremos llevarnos la casa, no podremos llevarnos el carro, no podremos llevarnos los títulos, no podremos llevarnos el dinero. Cuando nos toque morir no podemos llevarnos nada de eso al cielo. ¿Qué es lo que se va con nosotros? La esencia de nosotros, nuestro carácter. Nuestro carácter. Por eso Dios quiere desarrollar su carácter mientras estemos aquí en la tierra. Ay, ¿por qué tengo tantas pruebas, tantas luchas? Bueno, primero, porque así es la vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, así es la vida. La vida es una prueba. La vida es una lucha, así es la vida sencillamente. En segundo lugar, porque nosotros nos metemos en muchas de esas pruebas. En tercer lugar, porque al ser cristianos hay un enemigo de nuestras vidas que va a tratar de hacernos la vida cuadritos, el diablo, ¿verdad? Entonces, tres razones. Pero ¿qué quiere Dios? Que yo tome una nueva perspectiva y diga, bueno, estas cosas Dios definitivamente las puede usar y las quiere usar. No importa la fuente de donde vengan, las quiere usar y las puede usar para perfeccionarme, para que yo me parezca más a Cristo, para que tenga el carácter de Cristo, que significa que yo ame lo que Cristo ama, que yo odie lo que Cristo odia. Cristo odia el pecado. Hermanos, la pregunta más difícil que a mí me hacen en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, la pregunta que a mí como pastor más difícil que me hacen, cuando me acerco a unas personas que han perdido un ser querido, un hijo, un padre, en menor escala, una propiedad, un trabajo, la salud. La pregunta más difícil para la que yo no tengo una respuesta que me hacen siempre es ¿por qué me pasa esto a mí? Y la pregunta más difícil que yo me he hecho muchas veces, hermanos, en las situaciones que he vivido, que son difíciles y duras, que usted no se imagina las cosas que como ser humano también me ha tocado atravesar en esta vida, porque algunos creen que los pastores están exentos de pruebas y de dolor cuando la Biblia dice que la característica del hombre de Dios es que ha sufrido. La pregunta que yo muchas veces también me he hecho es, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, no tenemos una respuesta que diga cuál es la causa, cuál es la razón por la que me pasa eso a mí. Pero siempre hay una respuesta secundaria, es Dios quiere hacernos como Jesús. Dios quiere hacernos como Jesús.
Quizás Dios no envió eso, Dios no envió esa desgracia, Dios no fue el causante primario de esa situación, pero Dios lo permite en nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Qué vamos a hacer con esa aflicción? O nos amargamos o lo vemos desde la perspectiva de algo está trabajando Dios en mí, algo quiere formar Dios en mí, esto perfecciona mi vida, esto perfecciona mi carácter, esto me hace ver la vida de una forma diferente, ¿verdad? Entonces la vida cambia cuando permitimos que Dios use todas esas adversidades para hacer cambios en nuestra vida. Escuche bien esto, el objetivo de Dios no es su comodidad. El objetivo de Dios no es su comodidad. Hay un evangelio de la prosperidad. El problema es que las iglesias no dicen, esta iglesia predica el evangelio de la prosperidad. No, la gente entra a las iglesias y muchas veces no tienen el discernimiento para saber que ahí no se está predicando el verdadero evangelio de Cristo, sino que se predica lo que se conoce teológicamente como el evangelio de la prosperidad, que se predica solamente que Dios quiere que usted esté cómodo, solamente que Dios quiere que usted esté forrado en dinero. Y hermanos, el asunto es, el objetivo de Dios no es tu comodidad, ni mi comodidad. El objetivo de Dios es que nuestro carácter sea transformado para parecernos más a Cristo. Y Dios va a usar diversos medios para transformarnos y perfeccionarnos. Hermanos, quisiera Dios que nosotros fuéramos tan sensibles que estudiando y leyendo la palabra de Dios todo el tiempo, la palabra de Dios nos perfeccione y produzca cambios en nuestra vida. También el Espíritu Santo lo ha enviado Dios para producir cambios en nuestra vida. Pero definitivamente Dios usa a otras personas, no necesariamente con consejo, sino personas difíciles que son como un cincelito ahí en nuestra vida, ¿verdad? Dios increíblemente usa la tentación también. Cuando el diablo nos tienta, o dice la Biblia, cuando somos tentados por nuestros propios malos deseos, ¿verdad? Cuando somos tentados por nuestros propios malos deseos, Dios usa eso, usa la tentación, ¿verdad? Usa la tentación a fin de que nosotros respondamos adecuadamente, que nosotros nos perfeccionemos y podamos decir no a esa tentación, no con el poder y la ayuda de Dios, ¿verdad? Hermanos, Dios usa todos los problemas. Todos los problemas de tu vida tienen un propósito. Los problemas grandes, los problemas pequeños, los problemas sencillos, los problemas complicados tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Darte la oportunidad de desarrollar el carácter cristiano, darte la oportunidad de que a través de esos problemas grandes o pequeños, sencillos o complicados, Dios te perfeccione y Dios me perfeccione. Para ser como Jesucristo, hermanos, Dios a veces nos pasa por cosas similares. Disculpen, estoy un poquito afectado de la garganta. Dios usa situaciones similares a las que Cristo pasó. Dice la Biblia que Cristo, aunque era perfecto, incluso Dios permitió que fuese perfeccionado también por el sufrimiento. Entonces Dios permite en nosotros cosas como las que Jesucristo mismo padeció para santificarnos y que nos parezcamos más a Él. Dios usa la soledad, Dios usa el cansancio, Dios usa los malentendidos, Dios usa las calumnias que se levantan contra nosotros, Dios usa los juicios, Dios usa las críticas injustas. ¿Para qué? Para que nos respondamos carnalmente y nos amarguemos. No, para que digamos, Dios mío, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué quieres hacer en mí? Me estás perfeccionando a través de estas situaciones, Señor. Permíteme, en lugar, Señor, de revolcarme, Señor, en ira y en amargura, permíteme colaborar contigo en este proceso. ¿Qué, Señor, quieres enseñarme con este pequeño problema? O con este problema complicado, o con esta situación grande que se me ha venido, o con esta persona tan difícil. ¿Qué
quieres lograr en mí, Señor, ¿verdad? Entonces, algunas veces, hermanos, debemos de hacernos una pregunta. ¿Creemos nosotros que somos mejores que Cristo? Porque muchas veces decimos, pero si esa persona está consagrada, si esa persona predica, si esa persona evangeliza, si esa persona es fiel con los diezmos y con las ofrendas, es desprendido, es una persona entregada, ¿por qué le está pasando esto? Bueno, hermanos, ¿es que acaso nosotros somos superiores a Cristo? ¿No dice la Biblia que si con Cristo hicieron esas cosas, también con nosotros, hermanos? ¿No dice la Biblia que debemos de sufrir juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados? ¿Verdad? Entonces, es una perspectiva muy mala que tenemos, hermanos. Creemos que somos mejores que Cristo. ¿Por qué? Porque no queremos pasar por esas cosas, de manera que creemos que no merecemos pasar por esas cosas. No merecemos estos problemas. De alguna manera estamos diciendo, Cristo sí, pero yo no, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay personas que creen que al hacerse cristianos todos los problemas se acaban. Pero no es así, hermanos. Un día estaremos en el cielo y ahí no hay más problemas, hermanos. Dice que ahí no hay tristeza, ahí no hay enfermedad, ahí no hay muerte, ahí no hay penas, ahí no hay dolor. Estaremos en los regazos de Cristo. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él nos consolará. Será todo alegría y gozo en la presencia de Dios. No existirá el dolor. Pero de este lado, hermanos, estamos siendo perfeccionados. De este lado Dios está usando todos los problemas y circunstancias y todo porque quiere perfeccionarnos. Porque quiere que nos parezcamos más a Cristo. Porque al Padre Celestial se le metió que usted y yo somos hijos de Él y debemos de parecernos a su Hijo Jesucristo. Qué fe tan grande la que tiene Dios, ¿verdad? Y qué maravilloso que nos ha enviado el Espíritu Santo. Y qué poderoso que nos ha dado la palabra de Dios para que de alguna manera nuestras penas, nuestros problemas, las circunstancias de la vida, los dolores, los duelos, las adversidades sean redimidas, es decir, tengan un propósito, una razón de ser. Qué triste es pasar por la vida siendo golpeado y no aprender nada. Y que eso no tenga ningún sentido, ¿verdad? Para las personas que no tienen a Cristo, muchas veces es tan sin sentido lo que están pasando que atentan contra su vida, ¿verdad? Aquí, hermanos, nosotros tenemos muchos problemas. Y siempre, hermanos, no siempre quita Dios los problemas. Algunas veces oramos y son, hermanos, testimonios maravillosos. Dios quitó el problema, ¿verdad? Pero algunas veces no los quita. O no los quita inmediatamente. Algunos problemas, algunas pruebas, algunas circunstancias, Dios las permite en nuestra vida y las quita hasta que esa prueba haya cometido su objetivo, hasta que esa circunstancia haya logrado su cometido, hasta que esa situación haya logrado desarrollar en nosotros lo que Dios quiere que desarrollemos. Nosotros somos a veces, hermanos, como una guitarra en las manos de un gran maestro, ¿verdad? La suena y suena todo bien, pero una de las cuerdas suena un sonido feísimo. Entonces, ¿qué hace el maestro? Empieza a doblar la clavija, a darle vuelta a la clavija y a tensar aquella cuerda. Y si la cuerda pudiera hablar, diría, ay, ¿por qué me están tensando si yo estaba tan light, estaba suave, ¿por qué me están tensando? Y ¡ping! Todavía no da el tono y sigue. Entonces muchas veces Dios es lo que está haciendo con algunas pruebas. Las permite y las va a quitar hasta que usted y yo demos la nota, porque Él nos está perfeccionando. Cuando damos la nota, dice Dios, bien, ya no hace falta esta prueba. Muchas veces, hermanos, no siempre, algunas veces los quita con el tiempo cuando logra su objetivo, y otras veces no los quita nunca, y otras veces en su misericordia los quita inmediatamente, ¿verdad? Porque ese problema y esa situación no tenía ninguna razón de ser en nuestra vida, porque era un ataque del diablo, lo que sea, Dios lo quita, hermanos, ¿verdad? Pero no siempre. No siempre inmediatamente, porque Dios permite aquellas cosas para perfeccionarnos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la mayor demostración de fe?
La mayor demostración de fe es, hermanos, la que tuvo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y dice la Biblia, y no hubo despropósito alguno en la vida de Job, ¿verdad? Porque exaltó a Dios aún en medio de su dolor. Y hermanos, ¿cuál es la demostración más grande de fe? Cuando decimos, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Te he rogado, Señor, que lo quites, pero si estás queriendo formar algo en mí, si estás perfeccionándome, si estás madurándome, Señor, si hay algunas cosas a través de este sufrimiento, de este dolor, de esta prueba, de esta adversidad, si algunas cosas estás cambiando en mi vida, estás quitando, Señor, para que yo me parezca más a su Hijo Jesucristo, aquí estoy, Señor, como barro en tus manos, Señor. Cuesta. Llegar a ese punto es la mayor demostración de confianza en Dios, de confianza en Dios. Señor, mira, esa parte no la toques, no, yo la arreglo así. Desconfianza en Dios, ¿verdad? Y cuando le damos un manotazo a la mano de Dios para que no toque un área de nuestras vidas, nos perjudicamos a nosotros mismos. Hace unos meses atrás que me dio una gripe demasiado fuerte y cuando fui al hospital, ¿verdad? Responsablemente por mi familia y por todo responsablemente, fue un prueba de COVID, ¿verdad? Y cuando me estaban haciendo la prueba es un poquito incómoda, ¿verdad? No es gran cosa, pero en algún momento tocó algo allí que ya no soportaba y yo quise ayudar al médico, ¿verdad? Y entonces le corrí la mano y donde le corrí la mano fue lo más doloroso que yo haya sentido en mi vida porque más bien hice que él introdujera el hisopo, ¿verdad? Más profundamente y me dolió tanto, hermanos, ¿verdad? Que entonces el mismo médico decía, perdone, pero no era la culpa de él, era que yo le había dado un manazo, ¿verdad? Porque ya no soportaba la molestia. Y así somos a veces con Dios, le damos un manazo a Dios, ¿verdad? Quite, Señor, no toque esa área de mi vida, no, Señor, ¿verdad? Cuando Dios está perfeccionando, Dios está transformando. Y si Dios deja de hacer eso, el dolor después va a ser peor, hermano. Las adversidades después van a ser peor. Entonces, hermanos, Dios está interesado, escuche, Dios está interesado en que usted y yo seamos como Jesús, ¿verdad? Dios está interesado en que usted sea como Jesús. Dios está interesado en mí, que yo me parezca un poquito más a Cristo. Dios está interesado, hermanos, que nuestra congregación sea perfeccionada. Dios está interesado en que la iglesia en general sea perfeccionada y a veces Dios permite el sufrimiento en la iglesia para perfeccionarla, ¿verdad? Porque tal vez la iglesia se ha vuelto muy carnal, porque tal vez la iglesia se ha vuelto un centro de espectáculo, ¿verdad? Un show. Se ha vuelto la iglesia, muchas iglesias, hermanos, se han vuelto un club social, ¿verdad? Y entonces Dios dice, eso no es la iglesia. Y entonces permite ciertas circunstancias que revuelcan todo, ¿verdad? A fin de perfeccionar esa congregación, a fin de perfeccionar una familia, a fin de perfeccionar nuestra vida, ¿verdad? ¿Ah? Y si Dios está interesado en que yo sea como su hijo, como Jesús, ¿cómo es Jesús? Bueno, Jesús lo describe Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es el carácter de Cristo, así es Cristo. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es paciente, Cristo es benigno, Cristo es bondadoso, Cristo tiene dominio propio. Y Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo. Por eso ha puesto este fruto del Espíritu, ¿verdad? Que Él desarrolla en nuestra vida. Y hermanos, ¿cómo produce Dios el fruto del Espíritu en nosotros? Bueno, el fruto del Espíritu no viene de golpe, ¿verdad? A ver, Señor, perfeccióname. Aquí estoy. Ya, súper perfecto, súper perfecta al día siguiente, con los 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? O el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones. Hermano, ¿sabe usted que Dios produce el fruto del Espíritu poniéndonos en situaciones opuestas a ese fruto? Dios quiere
perfeccionarnos en amor. ¿Qué hace? Te pone un compañero difícil de soportar, un compañero que es como una espina, como un aguijón, ¿verdad? Desarrolla amor. Señor, quiero gozo. Ah, ¿quieres gozo? Muy bien. Entonces Dios permite adversidades para que aprendamos, hermanos, que el gozo es muy diferente a la alegría. La alegría es algo circunstancial. La alegría, si tengo plata, si hay música, si hay fiesta, estoy alegre. Y si no hay plata, estoy triste. Y si no hay salud, se me fue la alegría. Pero el gozo no depende de las circunstancias. Entonces, Dios nos pone en algunas adversidades para que en medio de las adversidades aprendamos a tener el gozo y también la paz de Dios, ¿verdad? La paciencia. ¿Cómo se ejercita la paciencia? Bueno, Dios nos pone a ejercitar la paciencia desde cosas tan sencillas, hermanos, como la fila en un banco, como un empleado que dura 50,000 horas para atendernos, como una prueba muy prolongada de largo tiempo. Entonces Dios empieza a perfeccionarnos y a desarrollar ese fruto de la paciencia, ¿verdad? La bondad, ¿cómo nos mueve Dios a la bondad? Poniéndonos personas necesitadas, como en esta situación, ¿verdad? Si sabemos que hay un vecino, una persona necesitada económicamente, entonces Dios nos pone eso enfrente. ¿Para qué? Para que desarrollemos la bondad. La fe, Dios permite las pruebas, porque la fe que habla Gálatas 5:22 significa perseverancia. Entonces Dios permite las pruebas para que perseveremos. Dominio propio. ¿Cómo nos perfecciona para que ejerzamos el dominio propio? Bueno, nos pone a veces, permite que esté delante de nosotros la comida, las diversiones, el sexo ilícito. Todo eso está servido en la mesa. Y nosotros ejercemos el dominio propio por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces todo eso nos va perfeccionando y va produciendo en nosotros una persona que se parece a Cristo, ¿verdad? Cada tentación es una oportunidad de crecer y ser perfeccionado. Usted puede decir que usted es bueno, yo soy bueno, pero alguien es bueno puede decir que es bueno hasta que fue tentado a hacer lo malo y venció. Si usted fue tentado a hacer lo malo y logró vencer, entonces usted puede decir que es bueno, ¿verdad? Soy victorioso. Bueno, ¿qué prueba acaba de ganar? Entonces Dios usa las tentaciones como oportunidades para que nosotros podamos crecer. Bueno, Dios quiere que yo sea una persona fiel, entonces se me va a presentar la oportunidad de ser infiel. Y yo tengo que rechazarlo en el nombre de Jesús, ejercer el poder del Espíritu Santo, ejercer el dominio propio que Dios me ha dado. Y cuando yo rechazo esas tentaciones, esas oportunidades, voy siendo perfeccionado, voy siendo perfeccionado. Voy terminando, hermanos. No hay atajos para la madurez, no hay atajos para el perfeccionamiento. Es Dios quien usa todas las cosas de nuestra vida a fin de perfeccionarnos. Y cuando lo entendemos, la perspectiva cambia, hermanos. La forma de ver los problemas, la forma de ver las situaciones, la forma de ver las adversidades, la forma de ver las cosas que pasan a nuestro alrededor, la forma de ver las personas que por una u otra razón llegan cerca de nosotros, cambia. Y entendemos que Dios no tiene atajos para la madurez espiritual de nuestra vida y que Dios está usando todo eso, hermanos, para producir en nosotros la imagen de Cristo. La Biblia dice, hermanos, en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Vea que estamos hablando del perfeccionamiento. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. O sea, el Señor comenzó la obra en usted salvándole, limpiándole de sus pecados, cambiando algunas cosas inmediatamente, rompiendo algunas ataduras y ligaduras a través de la conversión, y se comprometió que a partir de ese día Él usaría todo para que usted se parezca más a Cristo, hasta el día de la venida de Jesucristo. Le vuelvo a leer el pasaje en Filipenses 1,
6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La versión hispanoamericana dice, la llevará a feliz término. Y la nueva traducción viviente dice, la continuará. Es decir, el Dios que comenzó a trabajar en usted continuará trabajando. Pero ¿qué vamos a hacer usted y yo con los problemas, con las pruebas, con las adversidades? Nos vamos a quejar, nos vamos a amargar, nos vamos a revolver, nos vamos a levantar contra Dios, o vamos a decir, Señor, dame la fortaleza y, Señor, que yo sea perfeccionado a través de esta prueba, que yo sea perfeccionado, que me parezca un poquito más a Cristo, Señor, un poquito más. Mi deseo para ti, hermanos, mi bendición para ti, es que Dios te perfeccione. La bendición que le pido a Dios para mí, es que me perfeccione, que yo pueda ser perfeccionado, que yo pueda madurar, que usted sea perfeccionado, que usted madure. Pero usted, mi hermano, debe decidir si desea que Dios haga esto en usted o usted se va a resistir al proceso. Usted puede aceptar, escuche bien, usted puede aceptar las adversidades de la mano de Dios y permitir que Dios haga en usted lo que Él se ha propuesto. O puede rebelarse y no crecer. O puede rebelarse y no ser perfeccionado, quejarse, alejarse, darle la espalda a Dios, no aprender de las situaciones difíciles. Deseo para ti, hermano, yo deseo para ti que usted no sea un niño en Cristo, que usted madure, que Dios lo perfeccione, que ya no preguntes más por qué, sino dame la fuerza y haz en mí lo que te has propuesto. Con la ayuda de tu Espíritu Santo yo podré, Señor. Yo podré salir adelante. Hermanos, esta es una palabra de carne. Es alimento sólido para que usted alcance la madurez en Cristo. Padre Celestial, Señor, pido por el poder de tu Espíritu Santo que esta palabra, Señor, produzca aquello para lo cual la enviaste, Señor. Que esta palabra sea alimento sólido, Señor. Que le venga a dar razón y propósito, Señor, y venga a redimir muchas de las pruebas, aflicciones, duelos, adversidades, circunstancias inexplicables, Señor, en la vida de mis hermanos, como lo has hecho en mi vida tantas veces, Señor. Dios, que nuestra perspectiva cambie, que digamos, Señor, entiendo que si tú has permitido esto, aunque tú no lo hayas ocasionado, si lo has permitido, Señor, nada es sin un propósito, Señor. Perfeccióname a través de esta prueba, perfeccióname a través de esta situación, permíteme dar la nota que tú quieres que dé, permite, Señor, que esta circunstancia me haga parecerme más a Cristo, Señor, a cómo enfrentó Cristo cada situación, cada cosa, Señor. Señor, perfeccióname para que yo pueda ser un cristiano maduro, un cristiano sólido, un cristiano fuerte, Señor, un cristiano con una firmeza, Señor, que ninguna circunstancia ni adversidad, Señor, nos muevan ni nos aparten de ti. Esto es posible por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu Santo vivifique esta palabra, Señor, en los corazones de mis hermanos. Solo usted, Espíritu Santo, puede hacerlo, Señor, y que usted, Espíritu Santo, venga a darle un propósito y una razón, Señor, a las adversidades y pruebas que pasan mis hermanos, a los cuales ni ellos ni yo tenemos una respuesta, pero sí sabemos que en medio de todo usted usará aún lo más fuerte de esta vida, Señor, para que no sea desperdiciado, sino que cumpla un objetivo santo, Señor, el de perfeccionarnos y parecernos más a Cristo. Y si hoy mismo, mañana o en un mes o en muchos años adelante usted nos llama a su presencia, Señor, nuestro carácter haya sido refinado, nuestra vida haya sido transformado, nos parezcamos más a ti, Señor. Dios eterno, para gloria y alabanza de tu nombre, que la gente pueda ver en nosotros no superhombres ni supermujeres, sino que pueda ver
hombres, Señor, y mujeres, Señor, que están siendo perfeccionados a través de la prueba y el dolor y que responden de una forma diferente a como responde el mundo por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, y que así tu nombre sea glorificado y que sean nuestras vidas un testimonio para las personas que no te conocen. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Buscamos de ti la fortaleza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor, porque ciertamente ese proceso de perfeccionamiento muchas veces es duro, muchas veces es muy difícil, Señor, y solo con el poder de tu Espíritu Santo podemos salir adelante, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo esté en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Un abrazo a todos ustedes, les quiero mucho en el Señor. Sé que pronto, posiblemente en un mes, este pico de pandemia baje. Sabemos que hay diversas opiniones, sabemos que hay pastores que se levantan en contra de esto, que por qué cierran las iglesias, que por qué esto, que por qué el otro. Sabemos que el diablo siempre buscará algún motivo y se aprovechará en medio de las circunstancias para estorbar la obra de Dios. Pero sabemos también, hermanos, que la situación que se está viviendo es real, y que requiere algunas medidas, ¿verdad? Y que muchas veces guardar estas medidas es una demostración de amor al prójimo, porque las personas que no acatan estas circunstancias y hacen conciertos y hacen esto y hacen el otro y están manifestando no amor al prójimo, están pensando en un momento de satisfacción personal sin pensar en las serias consecuencias que pueden traer a su familia y a otros seres queridos. Y nosotros pues tenemos que tener mucho discernimiento porque estas cosas son muy finas, no sabemos hasta qué punto está de un lado o del otro, ¿verdad? Entonces, hasta qué punto, a veces no podemos discernir hasta qué punto eh, son a veces artimañas ahí para perseguir a la iglesia, hasta qué punto también es un problema real, y a veces se están dando las dos cosas simultáneamente. Unos se aprovechan de una situación como estas para perjudicar la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento para saber en qué momento, hermanos, quedarnos quietos y en qué momento avanzar. A veces quedarnos quietos cuando todo el mundo avanza y a veces avanzar cuando todo el mundo dice quietos, ¿verdad? Porque la iglesia siempre camina diferente, caminamos de acuerdo al discernimiento y a la voluntad de Dios. Así que oremos para vernos juntos, vernos pronto, ¿verdad? Oren por favor para que este servidor y el cuerpo coordinador de la iglesia podamos ser sensibles a la voz de Dios y saber en qué momento tomar cada determinación. Estas son las decisiones que no son fáciles. Yo doy gracias a Dios por el grupo coordinador que siempre nos acuerpamos, hablamos, ¿verdad? Dialogamos, nos mensajeamos. A la hora de tomar una determinación, oramos. Y yo como servidor tomo las voces de todos de estos hermanos y finalmente tomo una decisión, ¿verdad? Entonces necesito mucho la dirección del Señor y el grupo coordinador también. Que Dios nos dé fuerzas. Recuérdese que el martes tenemos un estudio muy importante. Estamos estudiando los males de nuestra época. Empezamos a estudiar el martes pasado sobre el desánimo, lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué produce muchas veces el desánimo y cómo la Biblia nos enseña a lidiar contra el desánimo, que es un mal de nuestra época y sobre todo en este tiempo de pandemia. Así que conéctese el martes. El día jueves es una hora, solo una hora de poder, una hora donde oramos con la palabra, ¿verdad? Una hora donde presentamos las peticiones que usted tiene. Usted puede enviar todas esas peticiones durante el jueves, ¿verdad? Durante el día puede estarlas enviando al WhatsApp. Yo como media hora antes de iniciar la hora de poder empiezo a anotarlas, ¿verdad? Y algunas puede mandarlas en el propio momento de la oración también. Y por último, hermanos, le motivo, le animo, le exhorto en el nombre del Señor su fidelidad con los diezmos, con las ofrendas. Necesitamos, hermanos,
de la generosidad suya para que la obra de Dios pueda continuar, para que este ministerio también pueda continuar, ¿verdad? Entonces, le motivo y le animo a que sea fiel con sus diezmos en las cuentas de la Asociación Cristiana Comunidad Pozo Libertad. Usted puede depositar sus diezmos y ofrendas, y si no, en el WhatsApp de la iglesia aparece en el nombre de creo que son 4 hermanos de mucha confianza, ¿verdad? De una gran integridad, a los cuales usted puede acercarse y decirle, este es el diezmo de la iglesia, esta es la ofrenda de la iglesia. Ahí en el WhatsApp de la iglesia lo mandé la semana pasada otra vez, la lista de los 4 hermanos con los números de cuenta de la asociación. Y estamos para servirles, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Si usted necesita oración en algún momento, llámeme. Yo le estaré atendiendo por teléfono. Estaré orando por usted si usted lo necesita, ¿verdad? Estaré escuchándole y aconsejándole si es posible, ¿verdad? Por teléfono, como es lo que podemos hacer en estos momentos, o por WhatsApp, usando los medios que sean. Estoy para servirles. Y decía un canto, en las luchas y en las pruebas, la iglesia del Señor sigue caminando y solo se detiene para predicar, ¿verdad? Aproveche estos tiempos para hablarle a otros del Señor. Un abrazo, Dios los bendiga. Les amo mucho en el Señor y comente por favor este video, ya sea en el WhatsApp de la iglesia o aquí mismo. Si algo fue de bendición, si Dios le habló algo, si Dios hizo algo en su vida, coméntelo porque esto edifica a otros hermanos. Bendiciones.